Pues la conferencia de hoy va a ser sobre el carácter psicopático. Em, Hoy tenemos a una invitada que queremos mucho, que es una gran amiga también. Ella es Carla Sepúlveda. Ella es licenciada en psicología, es psicoterapeuta corporal, que tiene experiencia en un montón de cosas, como es carácter, evaluación de psicométricas. También ha estado como en la parte de psicología social. Es tallerista, tiene un grupo de bioenergética, hace conciencia corporal, da terapia, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y tiene más de 10 años de experiencia con estos temas. Entonces, pues bueno, nos pareció una excelente ponente para dar este carácter, ¿vale? Entonces, bueno, pueden, como ya saben, si han estado presentes en las conferencias de Movimiento Cuerpo-Mente, pues les recomendamos que apaguen su micrófono, que si quieren prender la cámara y así conectarnos un poquito más y vernos, ver quién está del otro lado de la pantalla y conocernos, pues también estamos súper encantadas de que eso ocurra. Entonces, bueno, lo mismo, si tienen dudas, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono, no importa que no haya terminado la conferencia, para eso estamos. Y creo que sin más preámbulos, pues te cedo el micrófono, Carla. Muchas gracias, Maye. Gracias por la presentación y gracias por la invitación también. Y a todos ustedes les agradezco su tiempo, les agradezco que estén aquí. Y bueno, como bien decía Maye, bueno, me presento, soy Carla Sepúlveda y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a platicar un poquito acerca del carácter psicopático. Como algunos de los que ya están aquí presentes en esta plática, bueno, ya han tomado los otros tipos de carácter. Entonces, bueno, este es uno más de todos estos tipos de carácter que hay. En esta ocasión les voy a platicar del carácter psicopático y bueno, psicopático o psicopatía no tiene nada que ver con el psicópata. No, es como, el psicópata ya es como más un trastorno mental. El psicopático pues va más dirigido al tipo de carácter. Ajá. Y de alguna manera su significado como tal pues está más relacionado con la acción, con el hacer las cosas, porque el psicopático, este carácter, más adelante se los voy a ir explicando un poquito, pero al final este carácter va mucho a la acción. Hago. Entonces va más relacionado a eso y al carácter, no tanto a una psicopatía como tal. Entonces, bueno, ya aclarando este concepto, pues bueno, la relación que el niño va a tener con la mamá o con la figura maternante o la figura cuidadora, que también se le llama así, pues esta relación va a ser crucial entre los dos, precisamente porque las reacciones, las actitudes de la mamá, lo que van a hacer es que el niño empiece a propiciar o a tener estos mecanismos de defensa, a ir teniendo y a ir formando su carácter. Entonces, tanto la figura de mamá como la figura de papá van a ser muy importantes en pues en este desarrollo del niño y de la niña. Uh-huh. Entonces, bueno, este carácter psicopático, en sí la etapa en el que se desarrolla ocurre antes de los 4 años, en una etapa presexual. De alguna manera es como más o menos a los 2 años y medio, 3 años y medio. En esta etapa, pero antes de los 4, es cuando se va a empezar a gestar este tipo de carácter. Uh-huh. A grandes rasgos, el contacto pues va a satisfacer las necesidades de la mamá, no las necesidades del niño.
Más adelante voy a ir platicando poco a poquito, como desmenuzando el carácter, ¿no? Pero esto es como a grandes rasgos, que este tipo de carácter de alguna manera lo que satisfacen son las necesidades de mamá o de papá, y las necesidades del niño se quedan aparte, no son vistas. Entonces, este carácter es quien siente de alguna manera su corazón seducido, traicionado, de alguna manera se protege cuando están anulando sus emociones, cuando están anulando sus necesidades, y se siente utilizado. Y conforme él va a ir creciendo, pues el cómo a él sintió que lo utilizaban, pues va a utilizar también a las personas, o va a tender a utilizar a las demás personas, a seducirlas y a dominarlas. Esto sería como a grandes rasgos el carácter psicopático. Pero vamos a ir poco a poquito. Primeramente quisiera platicarles acerca del origen, por qué se origina este carácter. El carácter psicopático en su historia emocional de alguna manera tuvo a un progenitor, ya sea mamá o sea papá, seductor. Uh-huh. Es decir, un progenitor que en lugar de estar escuchando la necesidad del niño y de atenderlas, lo que hacía este papá o esta mamá era manipularlo. Y esta manipulación era básicamente para satisfacer las necesidades narcisistas de mamá o de papá. Uh-huh. Era como, no te veo, no veo tus necesidades, pero necesito ver las mías y tú me vas a ayudar, entonces te utilizo. ¿No? Algún ejemplo podría ser aquí en las imágenes, ¿no? Danielita, ¿por qué estás enojada? No debes de estar enojada. A ver, ven con papá. Dame un abrazo y por favor ve a decirle a tu mamá que necesito esto, ¿no? Entonces se ve anulada como esta parte de lo que Danielita está sintiendo, pero la utiliza para, mira, ve a decirme qué está haciendo tu mamá o qué está viendo en el celular, no sé, algo así, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sentimiento, la emoción de Danielita se queda ahí, no es visto, y lo que hace papá, de alguna manera, es atender lo que él quiere, lo que él siente, su necesidad, ¿no? Y bueno, al final es manipulación constante. Y esta manipulación, pues de alguna manera el niño lo que va a atender es a ir desconfiando del mundo e ir ocultando sus propios sentimientos. Porque como no son vistos por mamá y por papá, pues los oculto, no valen. ¿Mm? Si van teniendo algunas dudas, preguntitas, comentarios, pues también los pueden ir poniendo en el chat, y Maye pues nos va a ayudar a contestar, y aquí platicando todos juntos. Igual, Entonces, sí. una cosa, o sea, esto que pones me parece muy interesante de generalmente, o puede ser un rasgo muy que lo vemos mucho, es que cuando alguien es psicopático, uno de los padres también lo es, ¿no? Esto me parece muy interesante porque, o sea, si bien en los otros caracteres, pues puede ser también común, pero digamos que este es como muy notorio. O sea, yo voy a estar pendiente de mí, de lo que yo necesito, pero no es una cosa sana, ¿saben? Como lo que les planteamos nosotros de no, primero tus necesidades. Es más bien como desde una parte de no me interesa. O sea, yo tengo que conseguir algo y yo lo voy a plantear de esa manera. O sea, no se dan cuenta, ¿no? Es una realidad, pero pues sí pasa y el niño lo entiende porque los niños son súper perceptivos y a ellos no les tienes que explicar con palabras, ellos ven todo lo que ocurre a su alrededor y es lo que va generando que retomen esto como lo pones abajo, ¿no? Desconfianza y ocultarse atrás de. Así es, y como tú bien dices, Maya, de alguna manera papá o mamá es esa parte de que tienen este carácter, y son narcisistas, ¿no? Es así de, me veo,
y no miro al otro. Entonces mi hijo lo utilizo para, ¿no? Y como tú dices, al final no se dan cuenta, es como un poco más inconsciente, ¿no? Pero no se dan cuenta que están generando en los niños, ¿no? Uh-huh. Ok, pues seguimos. Y bueno, de alguna manera, nosotros, todos los niños como tal, dependemos de ese ambiente. Este ambiente de alguna manera es papá y mamá, ¿no? Y bueno, de alguna manera, algunas frases que les puedo como platicar, digo, son muchísimas, pero algunas que puedo resaltar es, ay, no seas así, ¿no? Como anulando. O te quiero, pero si eres de esta manera. No tienes por qué hacer esto, no tienes por qué ser así, no tienes por qué enojarte. O esta frase que a mí me ha quedado como muy clavada, porque a mí de alguna manera en algún momento me la llegó a decir mamá, fue esta parte de, ay, me decepcionas. O tienes que ser así, ¿no? Entonces es como con esta imposición para que se haga lo que ellos dicen y como ellos lo dicen y como ellos lo quieren, ¿no? Y entonces se queda anulado esta parte que la niña o el niño está sintiendo. Y al final, pues el niño se siente rechazado, el niño se siente en falta, como que, bueno, pues yo estoy sintiendo esto, pero pues no es visto, ¿no? El niño se separa de su propio ser y de alguna manera esto lo lleva a irse inflando, porque más adelante vamos a ir platicando un poquito de también cómo es esta parte de la estructura corporal, pero al final estos niños empiezan a inflar su pecho, sus hombros y van perdiendo ese arraigo, ¿no? Son personas con muy poco arraigo, con piernas un poco más delgadas, ¿no? Como más o menos el carácter oral, ¿no? Como que de abajo son más delgaditos, ¿no? Y al final, pues lo que terminan siendo estos niños es que no reconocen sus propias necesidades, ¿no? Y de alguna manera, pues cambian su propia necesidad, su propio placer eh, por el poder y el control, ¿no? Que poco a poco cuando van creciendo, pues de alguna manera, pues estos niños van a tender a ser controladores, seductores, ¿no? Y bueno, de alguna manera los niños sintieron pues ¿cómo explicarlo? Esto de mamá y del papá, de que no te veo, no me importa tu necesidad, te utilizo. Y algunos de los ejemplos aquí se los voy a mencionar, otros ejemplos en estas fotografías que quise como yo poner, es como te utilizo para que vayas con mamá para cumplir mi necesidad, ¿no? A lo mejor diciéndole al niño, oye, te dejo salir a jugar o te dejo hacer esto, sí. Eh, pues le dices a tu papá que tal cosa, ¿no? Que vayamos o que me compre esto o que vayamos a hacer esto. O en ocasiones, cuando por ejemplo los papás se llegan a separar, ¿no? Es como muy estar utilizando a los niños en este sentido de, no, es que mamá esto, o dile que la extraño o que la necesito. Volvemos a esta misma parte del, del yo como mamá y papá, ver mi necesidad y utilizar al niño para que me ayude a mí, ¿no? En esta parte de la fotografía de abajo, eh, vemos a una persona, una chica embarazada y a su esposo, ¿no? En ocasiones, de hecho, se ha visto que para retener al otro, pues utilizamos nuestro mismo embarazo, ¿no? Como, ay, pues creo que con esto voy a retener a mi pareja, ¿no? Y entonces desde ahí, pues de alguna manera inconscientemente ya se está utilizando al bebé para, eh, pues para que el otro se quede conmigo. Entonces te utilizo y empiezo como, oye, pues
pues estoy embarazada, necesitas quedarte conmigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también ahí se puede ver esta parte del cómo el niño es utilizado, ¿no? Claro. Igual un poco ahondando en los ejemplos, pueden ser estos papás que no te escuchan, que para ellos es como muy importante lo que ellos tienen que decir o lo que a ellos les ocurre y pues los hijos quedan como en segundo término, pero no solo es con ellos, o sea, es como en la generalidad y pues estén separados o no, pues los papás tienen broncas, ¿no? Casi siempre no conozco ningún matrimonio o pareja que no lo tenga, pero el punto de esto es que el niño entiende que tiene que tomar también una postura, un lado, y eso es volver a traicionar al pequeño, ¿no? O sea, ¿por qué tendrías que escoger a alguien cuando tus papás, pues ambos son tuyos, ¿no? O sea, no tendrías por qué tener ninguna responsabilidad en ello. Y esto reafirma lo que comentaba Carla, o sea, hay una traición. O sea, para él se vive de esa manera. Se lleven bien o se lleven mal, algo le está pasando al niño que siente que no lo están cuidando, no es prioridad. Entonces, eso también influye en esta formación del carácter, porque pues se supone que ellos están ahí para eso, ¿no? Es lo que queremos creer. Y cuando no pasa, pues es muy doloroso. Así es, Maggie, muchas gracias, así es. Y bueno, también en esta parte, de alguna manera, el progenitor, mamá o papá, pues se tiende a victimizar, ¿no? Intentando obviamente satisfacer sus necesidades a través del niño, ¿no? Y el niño es como un instrumento para cumplir el deseo de mamá o cumplir el deseo de papá, ¿no? ¿Cuántos a lo mejor papás eh, que por alguna otra cosa no pudieron a lo mejor mm, estudiar música y entonces ponen al niño a estudiar música, ¿no? O yo no pude ser dentista y entonces yo quiero que seas dentista o X o Y situación, ¿no? En la que el niño, como vuelvo a repetir, es ese instrumento para cumplir esa necesidad mía de mamá o de papá. Entonces, pues yo te pongo a hacer lo que yo quería hacer y no lo pude cumplir, ¿no? ¿Quieres decir algo, Maggie? ¿Todo Ay, qué bien? fuerte, oye, eso sí me hace muy intenso, ¿no? Sí, yo he escuchado muchísimos papás de lo que yo no tuve que lo tenga mi hijo, lo que yo no hice que lo haga mi hijo, lo que yo, no, párenle, por favor, o sea, lo que no pudiste hacer, pues todavía estás vivo, lo puedes intentar, ¿no? Los hijos, qué necesidad de cargar con todo eso. Así es, así es. Y al final, pues el niño, pues lo hace, ¿no? Es como, bueno, no me gusta, pero pues bueno, mamá quiere que lo haga y entonces terminan haciendo, ¿no? Y bueno, siguiendo con este carácter, vuelvo a repetir, al final hay una manipulación emocional, ¿no? El niño es utilizado a través de esas confidencias de pareja también, ¿no? Con el fin de atraer su atención y compensar su cariño, como lo que les decía hace un momento, ¿no? Esta parte de, en muchas ocasiones se ve por ejemplo, ve y dile a tu papá que necesito dinero, ¿no? Cuando, bueno, ahí el adulto es ella, ¿no? Entonces es como, ¿por qué el niño tendría que hacer o qué tener este rol que no le pertenece, ¿no? O esta parte de, oye, ve con tu mamá a no sé, eh, a decirle tal cosa. O sea, al final es esto, es esa manipulación y de alguna manera el niño pues es utilizado y cuando él crezca, lo que va a hacer es también utilizar a los demás, porque eso ha aprendido. ¿Mm? Esta parte de no está bien que seas quien eres, sino quien yo quiero que seas, ¿no? Y entonces sé lo que yo quiero que seas para que te ame.
¿no? Y como dice Maya, esto es fuerte, a lo mejor se escucha como, pero al final, en mi caso y en mi experiencia, por ejemplo, yo tengo mucho de este carácter, ¿no? Y es como regresar a esta parte de, al final he trabajado muchas cosas, pero regresas a esos recuerdos, a esas vivencias, ¿no? De cuando eras pequeño, que te van, pues te van, hasta se me pone la piel como así chinita, porque pues sí es como esa parte de revivir, ¿no? Y entonces sé lo que yo quiero que seas para que yo te ame. Entonces el niño lo que aprende es a que lo que diga mamá, lo que diga papá, cumplo su necesidad porque yo quiero que me amen, que son mis papás, ¿no? Y qué fuerte también porque vamos a estar viendo a estos niños, ¿no? Que son los niños súper inteligentes, los niños, o sea, lo que el ambiente les demande, eso es lo que van a cumplir, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es más feo o es, no, no es más feo, no, está mal como lo estoy diciendo, sino que es más difícil todavía decirle a alguien que tiene este tipo de carácter que es algo que no le hace bien, porque socialmente es muy aceptado, porque es como, wow, eres el prodigio, eres el bien portado, eres el que hace caso, el que saca dieces, el que hace lo que todo el mundo necesita o quiere, ¿no? Entonces es fuerte porque es confrontar estas actitudes que nos aplauden, pero que verdaderamente si pudiéramos elegir, no sé si todas las haríamos de esa manera. Exactamente, es eso de complacer a todos, menos lo que yo quiero y necesito, ¿no? Ay, bueno, respiremos. Muy bien. Sí, por Y, favor. y bueno, al final, la herida de este carácter psicopático, pues como ya lo mencionamos, es la traición, ¿no? Al final, no soy suficientemente bueno para ser amado, ¿no? De alguna manera me rechazo, rechazo mi yo, rechazo el sí mismo real, mis necesidades, mis sentimientos, al final lo que yo siento. Es como completamente anulado. Eh, no es valioso ser quien soy, no soy suficiente, y entonces eso se ve eliminado. Por eso lo que dice Maya, ¿no? Esta parte de ver al otro, complacer al otro y estar cargándonos, ¿no? Como que estar cargando por complacer siempre al otro. Eh, y bueno, es esta parte de seré quien me pides, pues para que me ames, lo vuelvo a repetir, ¿no? Y al final no soy visto y soy anulado como persona. Y bueno, las necesidades del niño al final desaparecen y el niño pues aprende a negarlas. No son válidas lo que él necesita, ¿no? Y todo este tiempo, de alguna manera, lo que hacen este tipo de personas es que van por la vida viendo qué es lo que necesita el otro y al final saben cómo satisfacerlo, ¿no? En todas las cuestiones, inclusive en esta parte sexual también, ¿no? A lo mejor ahorita más adelante voy a ir platicando esta parte, pero inclusive en la parte con la pareja es hago que el otro me necesite, lo domino, lo utilizo, pero también son máquinas de satisfacer al otro, máquinas de sexuales también, ¿no? Más adelante lo voy a ir platicando. ¿Quieres comentar algo, Maya? Eh, pues igual un poco esto que comentas, ¿no? De no soy lo suficientemente bueno. También un rasgo bien importante que vamos a ver cuando tenemos la herida que pasó por ahí, digamos que no tal vez si tenemos el carácter, pero sí nos alcanzó a rasguñar en esa etapa, es la exigencia. La exigencia va a ser un punto que nos va a tener a tope cuando tenemos un rasgo narcisista o tenemos el carácter. Y vamos a decir,
justo si me estoy ahí pensando como en qué carácter estoy, no logro definirme, pero veo mucha exigencia, va a estar muy pegadito por acá y va a ser como justo con esta sensación de fondo. No soy lo suficientemente bueno para ganar mucho dinero, ser muy amado, mantener una familia unida, o sea, sea lo que sea que le quieras poner, va a ir como con esta parte. Entonces creo que es una buena frase que nos puede ayudar a sondear o a mapear si ando por este carácter, soy o tengo estos rasgos, pues nos puede dar luz. Gracias, May. Bueno, algunas características de este carácter psicopático, la persona psicopática va a necesitar a quien dominar. Uh-huh. Y bueno, aun esto de que necesito dominar al otro, al final está como envuelto, ¿no? Es esta parte de, aunque parezca que te estoy dominando, a su vez soy dependiente de ti. Y este también es un rasgo como muy oral, ¿no? Entonces, yo creo que te estoy dominando, pero a la vez dependo de ti, ¿no? Es como esa contradicción, ¿no? Este carácter también lo que necesita es controlar al otro y tener el control por sobre todas las cosas, ¿no? Obviamente por ese miedo a ser controlados, a ser usados. Entonces, ¿qué es lo que hace este carácter? Que yo controlo en las relaciones, en las amistades, en el trabajo, son personas muy controladoras en cualquier aspecto de su vida, ¿no? Son personas también que tienen ese impulso de ser arriba, de triunfar, de ser los fuertes, porque ellos no toleran la derrota. Esto de la derrota es al final los coloca como víctimas y ellos no lo toleran. Ellos tienen que ser más arriba de todos. De hecho, de alguna manera son muy competitivos, ¿no? En esta parte de, no, yo tengo que ser más. Y entonces hago competencia hasta con la amiga, hago competencia con quien tenga que hacerlo, pero yo tengo que triunfar, ¿no? Y es parte del mismo control, ¿no? Y bueno, de alguna manera siempre están dirigidos a la acción, lo que les decía al principio, ¿no? Esta parte de que hacen, se cargan, ¿no? Por lo mismo de que quieren ellos dominar y ser los fuertes, ¿no? Bueno, seguimos. En la parte de la sexualidad, es muy utilizada esta parte de la seducción. Son personas muy seductoras, con su mirada, con el cuerpo, con acciones, ya que obviamente el logro no es el logro para ellos es conquistar, es seducir, no es tanto el acto sexual, porque ya en el acto sexual ya es, digamos que satisfago al otro, pero pues eso, nada más, ¿no? Yo es como, estamos chiquitos en esa parte, ¿no? Pero yo te doy para que veas, para dominarte, ¿no? Pero es mucho esta parte de la seducción, ¿no? Son personas que inclusive en una plática con la mirada y se están tocando el cabello y están volteando, o sea, son personas muy seductoras. Uh-huh. Y bueno, en su negación de este sentimiento, pues niega sus propias necesidades y, como les decía anteriormente, ¿no? Su maniobra es hacer que el otro me necesite para evitarme expresar mi propia necesidad. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues que el otro me necesite, ¿no? Esa es como su maniobra que ellos tienden a hacer. También son personas que pueden llegar mucho a mentir, a engañar, a no tener algún remordimiento. Uh-huh. Ellos pues invierten mucha energía también a su beneficio propio y a su imagen. Son personas que se van a hacer ejercicio, que quieren verse bien, que
que es muy importante lo que el otro ve en cuestión máscara, en cuestión físico, ¿no? A lo mejor alguna cirugía, etcétera, ¿no? ¿Quieres decir algo, Maya? Igual creo que son, bueno, como para poner un ejemplo que esté muy al extremo, o sea, no es que todos sean así, pero sí suele verse esta coquetería, como dice Carla, que hasta puede rayar como en algo que si eres muy sensible resulta falso. O sea, como que tú dices, es que este quiere conseguir algo mío. O sea, como que el otro identifica que sí estás utilizando ese recurso para obtener algo, ¿no? Que ya nos platicó Carla, que de qué va, de control, de la seducción es como, ya gané. O sea, ya lo otro no importa. Si tú me miraste y te enganchaste, ya se cumplió la meta, ¿no? Esto que va de la mano de la imagen, esto se me hace así como importante también, porque mucho, no sé si a ustedes también les ha llegado esa información, pero que se habla de los narcisistas, de las parejas narcisistas, y están puestas como algo muy, muy malo, ¿no? Creo que este enfoque no es como para juzgar, solamente como para ver desde una forma más empática por qué lo hacen, porque sí lo hacen, pero pues no se dan cuenta, ¿no? Como muchos de nosotros que tenemos unos ciertos comportamientos que pues no, o sea, es algo normal. Entonces creo que está muy padre que lo expongas de esta manera y no sé si hasta aquí tienen algún comentario, alguna duda, algo que esté surgiendo de este tema o si se sienten identificados o aquí no hay absolutamente ningún rasgo psicopático. Igual si quieren pueden dejarlo en comentarios o abrir el micrófono. Bueno, aquí nosotros los leemos o los escuchamos. Entonces, precisamente, ¿no? Es esta parte de ocupo mi seducción para obtener lo que yo quiero, ¿no? Y bueno, de alguna manera, aquí les puse algunas imágenes que a lo mejor van a saltar un poco, porque sí son como muy exageradas, ¿no? Sin embargo, bueno, ahorita voy a explicar por qué. Entonces, de alguna manera la esencia de esta actitud psicopática es negar sus sentimientos, ¿no? Como ya lo mencionamos anteriormente. Es esta parte narcisista, es haber sentido que fui seducido por mi progenitor, ¿no? Estas personas, este tipo de personas también tienen el ego muy fuerte, ¿no? Y de alguna manera, como yo lo había comentado, están obsesionados por vender al mundo esa imagen de yo soy fuerte, ¿no? Yo puedo, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, y de alguna manera pues sus necesidades quedan en segundo plano. Y esto obviamente les sirve para no mostrar lo que están sintiendo realmente, sentimientos de tristeza, sentimientos de miedo, sentimientos de debilidad, de frustración, ¿no? Entonces, esta es su máscara. Me pongo esta máscara de fortaleza, de que te domino, de que soy seductor, me inflo mi cuerpo, lo abro para que no veas realmente lo que estoy sintiendo, porque si yo de alguna manera eliminé o no fueron vistos mis necesidades y mis sentimientos, pues bueno, pues de alguna manera así es como yo me represento con esta máscara, ¿no? Y bueno, son personas que también tienden a probar su valor y su superioridad y son muy desconfiados, no confían mucho en los demás. Puse estas imágenes de Johnny Bravo porque de alguna manera este personaje es un personaje de caricatura, no sé si alguien de aquí en alguna ocasión lo haya visto, pero es un personaje narcisista, es un personaje con carácter psicopático, aunque pues está como exagerado, ¿no? Esa parte del cuerpo hacia arriba, inflado, grande, como vean mi fortaleza, pero débil de las piernas, débil de la parte pélvica, ¿no? Pero me veo.
y yo puedo seducir y yo puedo tener a ese tipo de chicos, ¿no? Que yo puedo tener a la que yo quiera, ¿no? Hay hay una encuesta, una estadística que de alguna manera nos dice que este tipo de carácter es un poquito más inclinado hacia los hombres. Sin embargo, sí habemos muchas mujeres con este tipo de carácter, ¿no? A lo mejor sí es un poquito inclinado hacia los hombres, pero eh, sí habemos mujeres con este carácter. Inclusive, no sé si han visto a los mariachis, digo, no a todos, pero como son así como anchos, grandotes y sus piernitas más chiquitas, ¿no? Entonces, no sé si quieras comentar algo, Maye. Pues sí, es bien importante esto que tú pones, ¿no? De la debilidad, porque un narcisista o un psicopático lo va a proteger con la vida. O sea, antes se va a morir que lo veas débil, que lo veas que no puede. Eso para ellos es un insulto tremendo. O sea, ¿cómo que no voy a poder? ¿Qué te pasa? No puedo con esto y con 3 pianos más, ¿no? Entonces, pero justo, o sea, es una parte muy herida de haberse sentido utilizado, porque cuando tú quieres a alguien y le das tu confianza y ese alguien no lo valora o tú sientes que no lo cuida como tú lo necesitas, hay un profundo dolor que es lo que nos hace decir nunca más. O sea, ya me pasó una vez, jamás me vuelve a pasar que yo sea la que sufre, ¿no? O el que sufre. Entonces te vas a joder porque entonces yo voy a garantizar con estos elementos del carácter psicopático que yo voy a ganar y que a mí nadie me va a lastimar. Entonces, si tengo que elegirte que te jodas tú a que me joda yo, te vas a joder tú, ¿no? Esa es como la impresión muy general igual de esta caricatura que pones, que está muy padre. Bueno, no sé si la vieron, pero él tiene una hermanita y a su mamá que las cuida siempre, pero no le gusta que se den cuenta que es tierno, que es lindo, que puede sentir ese cariño por ellas, ¿no? Entonces siento que es una caricatura muy padre que lo ejemplifica muy bien. Muy bien, pues seguimos. Les voy a platicar precisamente de la estructura corporal, de cómo es la voz, de cómo es la energía de este tipo de carácter y cómo es su respiración también. Eh, este carácter psicopático de alguna manera ha desplazado su energía hacia arriba. Por eso vemos que los cuerpos son más grandes de arriba, hacia la parte superior. Y entonces la parte inferior se reduce. ¿Y esto qué hace? Pues bloquear esta energía y los sentimientos de abajo. Entonces, a ver, lo que pasa es que como estoy inflado de arriba y de abajo soy más débil, pues esta energía no fluye correctamente en este cuerpo, no se queda ahí como si estuviera dividido, como si este cuerpo fuera la mitad de una persona y la otra mitad de otra, ¿no? Y bueno, para controlar y dominar al mundo, usa mucho la cabeza, usa mucho la mente. Entonces, son personas con la cabeza muy tensa o que les da muy seguidamente dolores de cabeza, eh, porque siempre están pensando también, siempre están como a ver qué tengo que hacer, es parte de su control, ¿no? Y yo soy la fuerte y yo tengo que hacer esto y entonces yo puedo con todo, ¿no? Entonces, pues hay mucha tensión en esta parte de la cabeza. Los bloqueos, pues se darían mucho en la parte del diafragma, en la cintura, y vuelvo a repetir, esa energía no va a fluir adecuadamente hacia la parte genital, ¿no? Hacia la parte que es un poco más reducida, ¿no? Y obviamente, pues la pelvis está cargada y está rígida, como contraída, ¿no? Al final son piernas también débiles, piernas más delgadas, como sin arraigo, sin fuerza. ¿Mm? Y bueno, tienen un pecho abierto, un diafragma contraído,
La base de la nuca de alguna manera también bloquea esta conexión entre nuestro cuerpo y entre nuestra mente, ¿no? El cuello de alguna manera también está tenso, los hombros, ¿no? Es parte de nuestro narcisismo, de nuestro orgullo. La parte inferior, como les decía, pues es muy oral, es muy débil, con muy poquita carga, ¿no? Muy poca fuerza en las piernas. De alguna manera, este tipo de carácter no espera recibir nada de la madre tierra. Entonces, ¿qué es esto? No tengo arraigo, ¿no? Y tengo esa poca capacidad de recibir, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Maye? Ay, perdón, estoy. Eh, Fíjate que no lo había pensado así, como lo pones tú. No esperan recibir nada de la tierra. Yo creo que ahí podríamos poner también la confianza de la que carece, ¿no? A mí hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, confío en la vida y ella me responde de la misma forma. Y ellos generalmente están muy preocupados por hacer porque no hay confianza. O sea, ¿cómo crees que me voy a sentar a esperar como que las cosas se acomoden? Yo voy y las acomodo, ¿no? Nada de que se lo dejo a lo de afuera. Entonces, creo que también hace falta un grado de cierta confianza para poder relajarnos. Y son personas muy tensas todo el tiempo, ¿no? Justo por esto. Tienen que hacer, 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 llegar, llegar, llegar. Y bueno, pues sí, qué cool. Qué loco que no lo había pensado de esa manera, ¿no? Que también en lo espiritual pues trastoca. Así es. Y como dices, al final están en la acción, siempre en la acción, siempre en la acción. Y cargándose. Entonces, como es esta parte de arriba es como la más, la tensa, ¿no? Y bueno, la cabeza, vuelvo a repetir, es una cabeza sobrecargada. En cuestión a la sexualidad, pues es un tipo de conquista, atracción, dominio, ¿no? Es esta parte de te conquisto a través de la seducción, de la atracción, pero porque quiero también dominarte. Son personas que de alguna manera se encuentran parejas a las cuales puedan dominar, porque no se encuentran a cualquier persona, ¿no? Es, a ver, yo puedo dominarte, yo puedo utilizarte, yo puedo controlar, ¿no? Y en cuestiones de las relaciones sexuales, pues son relaciones sexuales pues un poquito más sin el sentimiento, sin un contacto real, son personas que tienden a ser celosas, a ser posesivas, son personas que sí son máquinas de hacer sexo, pero al final dan el placer, pero su propio placer pues está coartado, está mermado, está menguado, ¿no? Entonces, precisamente porque tienen en la zona pélvica pues también pues esa tensión y al final se redujo, ¿no? Esa zona. Eh, tienen también tensiones en la zona ocular y en la región occipital, esta parte de los ojos, ¿no? Y de alguna manera, en esta parte de los ojos, pues sus miradas son como de dos tipos de miradas. Una mirada penetrante, una mirada imperiosa, como con sus ojos fijos para clavarlos al otro, pero para imponer mi dominio, para imponer mi voluntad, lo que yo quiero. Y hay otro tipo de mirada en este tipo de personas también, que son la mirada seductora, la mirada dulce, intrigante, y esto les sirve pues para atraer a la otra persona y para de alguna manera pues yo lograr lo que quiero, ¿no? Con el otro. Carla, a mí me surge una duda. Quisiera preguntarles a todos si pueden levantar su mano con la herramienta de Zoom para, eh, para decirnos si son celosos, por ejemplo, que creo que es un rasgo muy distintivo de este tipo de carácter. A ver, ¿quién levantó la mano? Mireya, Israel, Ana. Ay, son un poquito celosos, los demás no tienen Yo nada. también levanto la mano. Laura, ok, va. Con esta parte de los celos, muchas gracias por participar. ¿Cómo podríamos
¿Qué podríamos decir, Carla? O sea, el celo, ¿qué lugar toca en este carácter? ¿O por qué está ahí? ¿Para qué? ¿Para qué celo? ¿Para qué celo a la otra persona? Porque la creemos como, bueno, es parte obviamente de nuestra propia inseguridad, ajá. Sin embargo, es parte de este dominar al otro, ¿no? De este controlar al otro, de este soy posesivo y yo quiero hacer quiero que hagas lo que yo quiero. No, es como un poquito por ahí. Va, súper. Ok, a esto nos damos cuenta o lo pongo porque parece algo como muy común y si podemos rastrearlo desde aquí, uf, nos vamos a ahorrar un montón de cosas. Gracias, Carla. Gracias a los que participaron. Gracias. Ya pueden bajar su manita. Ah. Así todo. Muy bien, muy bien. Pues seguimos entonces. Aquí en este carácter psicopático, yo he visto y en mi experiencia personal y en lo que yo he visto también de las personas y demás, eh, en las mujeres se ve mucho como también la parte de la espalda, ¿no? Pecho grande, ¿no? Los hombros también un poquito como más grandes, esta parte de, aunque siento, a menos que tú me digas lo contrario, Maggie, yo lo que he visto en mi experiencia es que de alguna manera a los hombres se les puede llegar a ver un poquito más esa parte de inflada que a las mujeres, ¿no? Digo, cada cuerpo es diferente. Uh-huh. Y no todos son como el Johnny Bravo como tal, ¿no? A lo mejor, o sea, ese es como muy, muy, muy exagerado, pero sí este tipo de cuerpos pues sí tienden a inflarse. Entonces, pero sí siento que a las mujeres se les ve un poquitito menos, no sé, a menos que tú me digas lo contrario. No, yo la verdad estoy muy de acuerdo contigo. Inclusive en los libros de psicocorporal los ponen como muy gordos. O sea, yo la verdad no lo entiendo porque no suelen ser gordos. O sea, no se nota un cuerpo, por ejemplo, como en el carácter pasado, que fue el masoquista. Sí hay que evaluarlo eh, en función de cada cuerpo. Por ejemplo, estos cuerpos, esta imagen que pones acá me parece fenomenal del triángulo invertido porque lo que podemos hacer es evaluar el cuerpo en función de la talla de esa persona. O sea, psicopático no significa que vaya a ser o muy ancho, puede ser un cuerpo muy delgado que tenga esa amplitud a su forma, ¿no? Y un cuerpo más o menos, o un cuerpo, o sea, como es en estas diferencias, pero sí se nota, yo siento que más fácil de identificar en un hombre. Con las chicas habría que ver, pero la tendencia es que tienen, sí, los hombros grandes y como que la caja ampliada, ¿saben? Como cuando respiramos hacia arriba, inflamos el pecho, algo así. Ese sería como el tip que les pudiéramos dar, pero sí hay que evaluarlo en cada cuerpo. Creo que es más sencillo con los otros, digamos, ítems que acabamos de dar. Claro, claro. Así es, pero bueno, de alguna manera también tienen como que se les desarrolla mucho el pecho también en las mujeres, ¿no? Y bueno, pues hay un corte muy marcado en la cintura, ¿no? Vuelvo a repetir, es como si pareciera que estas piernas no me corresponden al cuerpo de la cintura hacia arriba, ¿no? O sea, es un cuerpo como que no tan armonioso, ¿no? En este tipo de carácter, pues la voz es como muy suave, muy seductora, muy dulce. En ocasiones también llega a murmurar y es parte de lo que les decía anteriormente, ¿no? De esta seducción que el psicopático está teniendo hacia el otro precisamente para lograr algo, ¿no? Y lo logran, ¿eh? En serio, son personas que logran eso y tienen esta parte de la manipulación y esa seducción y logran que el otro eh, haga lo que quieren que haga pero lo logran. Y eso pues les da como esa parte de a su ego, ¿no? Les reafirma, ¿no? Le reafirma exactamente.
En cuestión a la respiración de este tipo de carácter, pues obviamente es una respiración, pues como torácica y se les dificulta porque al final pues se infla el pecho y tienen muy poca exhalación, o sea, solo queda como en el tórax, no es una respiración como tiene que ser esta respiración como tiene que ser en todos los tipos de carácter, ¿no? Pero al final se les dificulta la parte de la respiración, es muy torácica. Una cosa, ¿tienden a la infidelidad? ¿Podríamos meterlo en la categoría o no? Yo creo que sí. ¿Verdad? Sí, sí, exactamente. Aparte porque es como este tipo de personas de todas mías, ¿no? Yo puedo con todas, yo puedo dar para todas, cuando al final es su máscara porque vemos que no es así. Entonces sí pueden tender a la infidelidad. Sí, Okay. sí. Yo veo igual un poco que las personas pueden ser como un tipo trofeo, ¿no? O sea, ya conseguí, ¿no? Ya conquisté, caíste, bueno, ya, ahora el que sigue y el que sigue y el que sigue, como para seguir alimentando o nutriendo de esa manera que soy deseable, que puedo lograr lo que yo quiero, que yo gano, permanentemente yo gano, ¿no? O sea, yo lo veo un poco desde ahí, porque también se toca este tema en rigidez, pero creo que ellos lo hacen con esta intención de logro. Claro, de triunfar, Ujú. ¿no? Como tú dices, bueno, pues ya triunfé, ya tengo lo que quiero, bueno, lo que sigue, ¿no? Ok. Y bueno, en la terapia, ¿qué se trabaja? ¿Cuál sería el objetivo de la terapia cuando van este tipo de personas? Eh, Al final, cada persona es diferente, cada persona se tiene que trabajar de manera individual. Tenemos que entender su comportamiento, su historia, ¿no? Entonces, se trabaja muy, muy, muy de manera individual en la terapia. Sin embargo, entre algunas cosas que se pueden trabajar en terapia, pues es que este tipo de personas comiencen a contactar con sus necesidades o sus sentimientos, porque estos han sido anulados, como les decía. Entonces, es empezar a conectar con su propia necesidad, con su propio sentimiento. Y este tipo de personas son muy difíciles que vayan a terapia. En ocasiones, pues van cuando de plano, pues ya no pueden controlar más, ¿no? Pero sí es muy difícil. Y al final, cuando llegan a la terapia, quieren controlar hasta al terapeuta, ¿no? Es así como, y se quieren dar esta parte de, no, pues es que yo estoy bien, o sea, ¿no? Como siguen con esta máscara y entonces es un poquito, pues, no sé si complicado, pero sí es como trabajarle mucho, ¿no? En esta parte de que logren conectar con su necesidad, ayudar a conectar con lo que es de verdad, ¿no? Confrontar sus miedos, confrontar sus enojos, ese miedo a necesitar, eh, a aceptar una relación de mutua necesidad. Se tiene que trabajar también mucho con la parte de la pelvis, con la cabeza, con la cara, con la nuca. Se tienen que arraigar mucho, ¿no? Porque la parte de abajo, como les decía, es una parte débil, no están arraigados. Entonces, arraigarse, eh, a relajar sus piernas y después empezar como que con todo el cuerpo, ¿no? Estas serían solo algunos objetivos de terapia. Son muchos, pero bueno, estos serían como algunos. No sé si quieras decir algún otro, Maye. Bueno, más, sí, yo creo que los resumiste muy, muy bien, pero creo que lo que a mí me gustaría comentar es que un psicopático trabajado es un amor también, ¿no? O sea, una vez que conecto y que veo verdaderamente dónde está la dificultad de sentir, de ver, son personas que van a odiar las injusticias, son personas que se van a dar, que se van a entregar de una manera mucho más genuina para decir, esto no está bien, no me gusta,
este, van a ser personas muy sensibles que van a poder también vincular esta sensibilidad con una acción, porque a mí la gran maravilla de este carácter me parece que son movidos como ellos solos. Entonces, si se hace en pro de algo y de ellos mismos se toman en cuenta, digamos, em, este movimiento es una bendición. O sea, ¿a quién no nos gusta una persona que sea con capacidad de logro, que sea inteligente, que tenga todas estas cualidades que, si bien antes lo planteábamos como algo que pudiera darle bronca, una vez que él usa la máscara y no la máscara la usa él, es un carácter, bueno, una lindura, ¿no? Creo que también es bien importante ver eso, ¿no? Que, pues sí, o sea, eso fue lo que yo desarrollé y eso fue lo que me protegió. Sin embargo, si yo lo puedo usar para mí, porque no se nos va a quitar, tenemos un montón de cosas increíbles por conocernos, ¿no? De este carácter. Claro, y precisamente, pues esas serían como sus fortalezas, ¿no? Como, ¿qué puedo sacar de qué es lo bonito de este carácter, ¿no? Aparte de lo que tú dices, pues sí son personas, son buenos líderes que saben llevar, organizar, manejar a las personas, ¿no? Como con esta parte de liderazgo. Son buenos oradores, son carismáticos, son creativos, versátiles, son generosos. Al final también, como dices, un psicopático ya trabajado, pues tiende ya a comenzar a ver y empieza a salir eso que por mucho tiempo han estado ahí guardando y ocultando y se empieza a ver esta parte, ¿no? Son personas agradables, son entretenidos, amorosos, dedicados, ¿no? Entonces, bueno, estas serían como algunas de las fortalezas que puede llegar a tener este carácter, ¿no? Inclusive siempre los ponen en muchos, o ellos más bien se colocan en puestos de liderazgo, ¿no? En empresas donde puedan tener esta posibilidad de organizar. Si ves a un psicopático en un lugar donde no puedes decidir o no se puede mover libremente, vas a ver un león enjaulado, así de quítense todos, por favor, déjenme, yo sé, no hagan esto, no vayan por allá, hagan aquí, hagan acá, ¿no? Pero pues si se encausa bien, como todos los elementos que vimos, bueno, pues es increíble, ¿no? Entonces, creo que también es bien, bien importante porque luego terminamos las charlas o las conferencias y es así de que, ay, qué horrible, ¿por qué nos dijeron tantas cosas? ¿No? No me dijeron nada bonito. Sí, entonces también creo que es importante ver que hay un lado que no nos late tanto, pero que a fin de cuentas este lado es el que alimenta todas estas cosas que tú pusiste en la lista. Claro, claro. Ok. Pues muchas gracias.